Hey binario, mi nombre es Axel Romero y en esta ocasión vamos a dedicar el video para cambiar la apariencia de nuestra aplicación que se llama Budgie. ¿Recuerdas el color que es verde? Nuestro logotipo, nuestro launch image, que es que cuando tú sincronizas la aplicación y que simula que está cargando, bueno, hacerlo de una manera muy bonita. Vamos a ocupar Giphy, es una manera que encontré y que de pronto si tú tienes otra manera, otro tip para cambiar apariencia, déjamelo ahí en los comentarios para que esta comunidad crezca. No solamente estás creciendo tú ni yo, sino que hay un mundo de emprendedores que también está aprendiendo de estos videos y también de tu feedback, de tus comentarios. Bueno, este video, aunque es exclusivo para apariencia, sabemos que no va a ser lo único. Conforme vayamos creciendo la aplicación y desarrollando, se me puede ocurrir o a algún binario se le puede ocurrir una idea y puedo lanzar otro video. Pero por ahora vamos a comenzar cambiando lo más importante, incluso idioma, por si tú lo quieres dejar en algún otro idioma que no sea inglés, por ejemplo español, sería buena idea ver dónde se configura esa opción. Listo, ¿qué más te puedo decir? También te voy a mostrar cómo es que vas a utilizar Format Rules, que bueno, es para simplemente ver o resaltar registros. En este caso va a ser para el de gastos e ingresos. Gastos lo vamos a representar con una flecha hacia abajo, ingresos con una flecha hacia arriba. Recuerda que, bueno, el límite es simplemente tu imaginación y de pronto también se te pueden ocurrir muchísimas ideas. ¿Cómo puedes apoyarme? ¿Cómo puedes apoyar al canal? Ya lo sabes, te puedes suscribir. Eso de verdad me haría muy feliz. Pero también comentando ahí en la cajita de este video con alguna bandera de tu país, un comentario de agradecimiento o cualquier duda que tú tengas, yo ahí estaría muy contento de resolverla. También, y lo más importante es que, bueno, todo lo que veas en este video estés aperturado a aprenderlo, aplicarlo y luego replicarlo. Vayamos a AppSheet. Ok, vayamos a cambiar la apariencia. Para eso vamos a ir a UX y vamos a hacer uso de Brand, Format Rules, Option y Localize. Vamos a ir paso a paso para cambiar la apariencia. Lo primero que vamos a hacer es ir a Brand y aquí podemos elegir de inicio el tema, ¿ok? Aquí, como puedes ver, puede hacerlo oscuro o light. Yo prefiero light porque siento que se visualiza mejor los datos. Y también te recomiendo que generes una carpeta que se llame Images y aquí es donde vas a tener todos tus recursos, tanto PNG y, por ejemplo, yo esto, que es un archivo MP4, que este efecto lo hice con Canva, te dejo en la descripción del video qué herramienta utilicé, y simplemente esto lo voy a transformar a un GIF. Bueno, vamos a hacer primero el Budgie logo, ¿ok? Entonces vamos a ir a Google, vamos a ir a las opciones de Google Drive, y aquí es donde vamos a ir a arrastrar. En la carpeta AppSheet vamos a arrastrar el logo. Entonces doble clic, Data, identificamos el folder, en este caso se llama My Budgie, y aquí yo te recomiendo generar una carpeta que se llame Recursos. Y aquí en Recursos, ya que la abres con doble clic, pues simplemente lo que vas a hacer es arrastrar el logotipo. Tan sencillo es como copiar y ahí se está transfiriendo el archivo. Regresamos a nuestra AppSheet y entonces en Brand, donde dice App Logo, le vas a dar clic aquí, te van a salir estas opciones y cada vez que tú selecciones uno diferente debería estar apareciendo en la parte superior. Si no, es porque no has habilitado Show Logo in Header. Mira que ahora ya se va modificando. Yo voy a seleccionar Custom y le voy a dar clic en el documento. Le voy a decir que se encuentra en Google Drive. Nuevamente me voy al folder, mira que por eso me gusta organizarlo, My Budgie, recursos, y elijo el logo. Le voy a dar seleccionar y ahora ya existe aquí mi logotipo con ese cuadro que no me gusta tanto. Si de pronto te estás preguntando por el size, es decir, el tamaño del logotipo, yo lo configuré como aquí está el tamaño en Security Details, aquí está. 204 por 206 píxeles, ¿ok? Vamos a darle OK. Y lo que a mí me gusta es que le voy a dar este tipo de estilo, ¿ok?
y aquí no se empata con mi color. ¿Cómo puedo saber el color o para que todo esto se vea como uniforme? Yo tengo una herramienta instalada de PowerToys que al darle Control H puedo obtener el color efectivamente de la misma imagen que yo estoy teniendo en el logotipo. Le voy a dar clic aquí y me va a aparecer esto. Lo que me interesa es este color hexadecimal. Lo voy a copiar y ahora lo que voy a hacer es que ya que tengo el estilo color, aquí tú puedes experimentar cuál es la que te gusta más, ¿vale? Yo siempre utilizo el colorido y entonces aquí le doy en medium blue, me va a aparecer esta opción y pego el color de mi logotipo y mira cómo ahora se ve integrado. Le voy a dar save y entonces ahora sí ya se ve mucho mejor mi aplicación. ¿Listo? Como algo tan sencillo ya cambió totalmente la apariencia. Le voy a decir show, que me muestre el nombre de la vista, ¿ok? Y entonces de pronto ya se va a ver mucho mejor. El Launch Image, mira que si yo aquí selecciono Custom, le doy el documento y voy a seleccionar mi logotipo. Mira, para que veas la diferencia. Voy a darle en My Budgie, voy a seleccionar el logotipo y ahora cada vez que yo sincronice el Launch es para justamente esta pantallita que no aparezca así, sino ahora aparecería de esa manera. Pero ahora te quiero compartir una herramienta que me gusta mucho. Mira que voy a ir a mi carpeta y este MP4, ok, que hice con Canva, lo exporté y demás, pues simplemente le puse una animación corta, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es que vas a entrar, lo estoy abriendo desde Firefox porque aquí ya tengo mi contraseña guardada y voy a buscar Giphy. Así se llama la herramienta. Generas tu cuenta, la ligas, al parecer la mía está autenticada con Facebook o algo así. Y es muy sencillo, mira. Voy a decirle upload y me va a pedir qué es lo que quiero seleccionar. Un GIF, o bueno, quiero convertirlo a GIF. Y entonces voy a ir por mis imágenes, me selecciona el MP4, simplemente porque PNG no se podría. El MP4 porque tiene movimiento, le doy Open. Se está subiendo y mira que ahora ya me lo va a convertir a GIF. Bueno, le voy a decir Continue, ok, y le voy a decir aquí Budgie, My Budgie. Obviamente esto va a estar disponible en la red. Voy a decirle Upload, lo está como convirtiendo y ya tengo aquí obviamente mi GIF. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, le voy a dar copiar link y entonces aquí voy a reemplazar todo esto y le voy a dar pegar. Ahora le voy a dar save y veamos cómo es que ahora va a funcionar. Mira, ahí todavía no se ha actualizado, pero si le doy sincronizar, se ve ahí muy diferente, ¿no? Entonces ya cada vez que yo sincronice, ya voy a poder ver esta animación. ¿Qué más te puedo mostrar? Vamos a ver, antes de pasar a Format Rules, en Options. En Option, tú puedes decir con qué pantalla va a iniciar. Ahorita no vamos a modificar esto porque más adelante vamos a hacer una pantalla de bienvenida, ¿ok? Puedes decir si quieres mostrar el botón o quieres iniciar con la pantalla de acerca de, ¿ok? Puedes aquí configurar el modo escritorio. Mira que si aquí yo le doy Opening Tab, ya me muestra la versión de escritorio, mira, ahí se ve, pero con la versión anterior, o sea, con la versión previa a este menú que no me gusta mucho. Pero si tú le das aquí que está en beta, le vas a dar save y aquí vamos a cerrarlo. Mira cómo cambia el aspecto. Espero que lo puedas notar. Vamos a abrirlo y de pronto va a abrir la versión antigua y luego va a hacer el switch a esto, miren. Como que se ve mucho mejor. Entonces tienes una mejor experiencia desde la computadora. ¿Qué más te puedo mostrar? Bueno, aquí puedes cambiar el tipo de letra que va a estar manejando la aplicación, el tamaño. Mira que si yo le muevo aquí, podrías tú modificarle, no sé, vamos a decirle 10 y se debería ver afectado, ¿no? El text size. Luego, ¿qué más podemos hacer? Ocultar la numeración. Tú puedes experimentar todos estos botones, ¿ok? Que poco a poco pues vas a ir viendo dependiendo del requerimiento que vayas teniendo. Bien, vamos a hacer aquí en formatos, vi algo de formatos. Ok, bueno, vamos a ir ahora, si te das cuenta, yo cada vez que ingreso a aquí
y quiero agregar una categoría, dice cancel y save. Pero si yo la quiero en español, es muy sencillo, vas a ir a localize y aquí vas a ir a transformar todos tus labels, es decir, todo lo que se muestra en la aplicación, puedes convertirlo a español o al idioma que tú desees. Le vas a decir sí, no, nuevo. Digo, ahorita no voy a cambiar todos los labels, simplemente voy a pegar, o más bien a modificar el de guardar, para que veamos que sí lo está haciendo efectivamente, y el de cancelar. Vamos a darle save y entonces ya será tu actividad cambiar en localize al idioma que tú desees. Listo, incluso este mensajito de singing también lo puedes cambiar. Miren, voy a darle aquí add y ya dice cancelar y guardar. Listo, pues ya tenemos parte de nuestra aplicación. Ya hicimos el logotipo, mostramos aquí la cuestión de el nombre, en donde estamos posicionados. ¿Qué más hicimos? Lo de los labels, ¿ok? Y simplemente vamos a ir a Format Rules, porque yo aquí en las categorías quiero mostrar una flechita hacia abajo o una flechita hacia arriba, dependiendo si es ingreso o gasto. Es muy sencillo, mira, le voy a dar clic, mira que aquí no está apareciendo nada ahora. Vamos a darle New Format Rules y yo le voy a llamar Format, ¿ok? Format en mayúscula o formato, porque lo estoy haciendo todo ya en español. Formato para gasto, ¿ok? Formato gastos. Vamos a darle Create y entonces en esta nueva versión, que por cierto voy a estar trabajando en la nueva, porque a veces de pronto se me olvida, voy a estar trabajando sobre la nueva, entonces voy a decirle formato gastos, ¿ok? Y entonces, ¿dónde va a ir a aplicar el formato? En categorías. ¿Bajo qué condición? Cuando la categoría ID sea igual a G. Aquí ya comenzamos con un poquito de código. Esperamos a que nos evalúe esta formulita. Simplemente esta categoría, ¿recuerdas? Es esta, la G. Si de pronto no te acuerdas, vamos a entrar a nuestra base de datos y voy a representarte en dónde está ese dato como tal. Vamos a base de datos, vamos a tools y base de datos, PHP MyAdmin. Y entonces vamos a ir a la base de datos, categorías, y aquí tenemos categoría ID G y categoría ID I para ingresos. Listo, vamos a darle save. ¿Y qué formato quiero aplicar? Lo quiero aplicar en donde dice gastos o ingreso. Eso, ¿en dónde está? En categoría nombre. Por lo tanto, aquí voy a ir a seleccionar categoría nombre. ¿Y qué quiero aplicar para cuando sea un gasto? Voy a colocar aquí arrow, esto está en inglés, y vamos a colocar esta flechita. Cuando es gasto sería una flechita y la voy a colocar en rojo. ¿Listo? Mira que ya aparece ahí la flechita. Voy a darle save y entonces voy a hacer uno más para cuando sea un ingreso, ¿ok? Voy a darle clic en, podría copiarlo o hacerlo desde aquí, pero te quiero mostrar la funcionalidad de copiar. Vamos a dar duplicar en estos tres puntitos y entonces vamos a cambiar el nombre, formato ingresos. Y entonces aquí simplemente vas a ir a modificar y ya no va a ser G. Y entonces vamos a colocar un arrow, vamos a darle clic aquí y la flechita que indique un ingreso, es decir, una flecha hacia arriba. ¿Cuál es la que se parece? Esta es la que va para abajo, por lo tanto esta y un color verde. Vamos a darle save y entonces gastos debería aparecer en rojo, ingresos en verde hacia arriba. Vamos a ver si esto está sucediendo. Listo, pues ya cambiamos un poquito de apariencia y en el siguiente video vamos a continuar modificando la aplicación. Mi binario, quisiera saber qué te ha parecido este video, si lo vas a aplicar, si ya lo sabías o algunas cosas son nuevas para ti. Recuerda, los comentarios son para ti y yo siempre los voy a estar leyendo. Aquí está el planetita, mira aquí, suscríbete, es muy sencillo. Otro video de mi recomendación, te veo en el siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.